conexión. Pero bueno, si alguien tiene algo para comentar o preguntar, si hay gente conectándose. Las malenas, que la que hacía ruido y la otra no están. Qué raro. Josefina no está. Voy a haber aprobado y ya no le importa. A ver quién más está. Bueno, dudas, preguntas, comentarios. Nada. Bueno, vamos a arrancar. A ver, tema 1, que sería el tema S. Ustedes ya saben que son las mismas preguntas en los dos temas, ¿no? Había gente que se ve que sabía porque estaba todo el tiempo mirándose los costados y se podía pescar ahí. Pero bueno, no me gusta la represión. ¿Están viendo ahí el examen? Sí. No, están marcadas las correctas, así que esto no tiene demasiada... Hay una zona que va a estar mal que la tengo que corregir. Escuchen, ¿se acuerdan que les dije que en el rojo había un cuadrito que mostraba la clasificación de arterias? ¿Me lo miraron al cuadrito? Bueno, ustedes saben que las grandes arterias, la aorta, la pulmonar, tienen en su capa media un gran componente de fibras elásticas, en gran medida fabricadas por las mismas células musculares de la capa media. Ustedes saben que las capas de las arterias son la íntima, que es el endotelio, más lo que acompaña el endotelio, es endotelio y subendotelio, que según el vaso del que estemos hablando es el subendotelio más o menos importante, la capa media, que es la capa muscular básicamente, y la adventicia, que es tejido conectivo que le une a otras estructuras, generalmente al paquete vascular nervioso. ¿Cuál es la cosa? Que esa capa media, que es de músculo, en las grandes arterias, esas fibras musculares o células que son sinónimos, fabrican una gran cantidad de fibras elásticas. Por eso se llaman arterias elásticas, así de simple. O sea que las grandes arterias se clasifican como arterias elásticas. No hay ninguna duda de esto, ¿verdad? No, profesor. Bueno, esta es una pregunta. Vieron que la hematoxilina no es un colorante básico, sino que es un mordiente, pero la eosina sí, es un colorante ácido y por eso es un lo básico. Nada, chusmerío de la técnica histológica, pero además, ¿sí? Pueden no saber eso, porque la más confusa es la de la hematoxilina, que es tramposa. Esta, la de eosina, es muy directa. Si se une lo básico, porque tiene que ser ácido, chao. Así que le pusimos la sencilla. Y la otra creo que no la usamos nunca, pero la podemos usar en algún momento cuando pongamos malos. O cuando vieron que el porcentaje de preguntas tiene que ser difícil. Bueno, ¿cuál de las siguientes estructuras del sistema respiratorio posee músculo estriado? O sea, más fácil imposible. Ustedes saben que bronquios, bronquíolos y tráqueas tienen músculo liso, así que por descarte tiene que ser la laringe, que tiene músculos intrínsecos y extrínsecos. ¿Cuáles son los intrínsecos y cuáles son los extrínsecos? No los nombres de los músculos, yo tampoco lo sé el concepto. Bueno, búsquenlo. Se los digo, pero igual busquen eso, anoten para saber eso. Cuando va de una parte a otra parte de la laringe, se llama músculo intrínseco. Cuando va desde una parte de la laringe a otra estructura externa, se llama músculo extrínseco. Bueno, esta es facilísimo. Recuerdan que tenía la zona clara del osteoclasto que lo unía a la matriz, hacía como una especie de laguna sellada, y después tenía muchas microvellosidades, porque es esa parte de mucho intercambio, ¿no? Donde hay absorción de todos los productos de la digestión, principalmente del calcio, bueno, y posterior paso a la sangre. Bueno,
Ustedes si tienen alguna duda me paran, la verdad que es re fácil el examen. El epitelio pseudoestratificado se llama así, bueno, el que sabe la etimología de la palabra pseudo ya sabe que parece pero no es. Pseudo quiere decir es algo que parece pero no es, así que muy fácil. Bueno, glándulas salivales serosas puras, ustedes saben que las serosas puras de las grandes glándulas, debió decir acá, son las parótidas. Bueno, está bien la pregunta, porque si dice las grandes glándulas es más fácil todavía. Las de Weber, que son de las glándulas linguales, están en el tercio posterior, y son mucosas puras porque lubrican la deglución. Las otras tres son grandes glándulas salivales y las únicas que son sedosas puras son las parótidas. La sublingual, ¿qué componente? Bueno, tanto la sublingual como la submaxilar son mixtas. ¿Qué componente predomina en la sublingual? Mucoso. Muy bien. Y en la submaxilar predomina el componente seroso. La verdad que inventó las glándulas salivales. Lo único malo es que debió haber 4 pares de grandes glándulas, porque si no para los choice siempre hay que meter una de las chiquititas, pero después el resto lo hizo re bien. Tendría que haber una mucosa pura grande para que el choice sea más fácil. Pero bueno, cuando se inventaron las glándulas salivales no existían los choice, por eso. Bueno, ¿cuál es una especialización de la región basal de las células epiteliales? A ver, los cilios es especialización apical, las microvellosidades es especialización apical, la sonula occludens está justo al límite entre la apical y la lateral, pero es especialización lateral. Todo lo que son uniones intracelulares son especializaciones laterales. Pequeño concepto de epitelio. O sea que lo que une la célula epitelial a la membrana basal, llamando membrana basal a la estructura extracelular que forman las mismas células epiteliales, esa lámina externa, el colágeno tipo 4, la mielina, etc. Bueno, a eso se unen los hemidesmosomas, después se unen al colágeno del tejido conectivo, y así que quede todo unido. Obviamente, hacia adentro de la célula, los hemidesmosomas, ¿a qué se unen? ¿Alguien se acuerda? Desmosoma y hemidesmosoma, ¿qué tipo de Filamentos estructura? intermedios. Perfecto, los filamentos intermedios, muy bien. Está bien la pregunta acá. Se ve que esta era antes de que yo la cambie erróneamente. Bueno, ¿cómo es el epitelio que recubre la superficie dorsal de la lengua? O sea, la parte de arriba. Eso es una cuestión embriológica. La lengua está así y después cuando va creciendo hace así. Por eso se llama superficie dorsal. Unos malditos. Tienen puesto parte de arriba y parte de abajo, pero vieron que los anatomistas hacen los intelectuales. Entonces, bueno, la parte de arriba de la lengua, mal dicho, o la parte dorsal de la lengua, bien dicho. ¿Qué tipo de epitelio tiene? Queratinizado. Se van a acordar de las papilas filiformes que están llenas de queratina, de las imágenes del video y chao. Bueno, esta también, fácil. La vida media de los eritrocitos aproximadamente 120 días. Fácil y una cosa que tienen que saber, porque hay muchas patologías vinculadas a los eritrocitos y a la vida media de los eritrocitos justamente. Las anemias, las hemólisis, etc. En cuanto a los siguientes tipos celulares del testículo, encontramos mitocondrias con crestas tubulares. O, otra forma de hacer la pregunta, ¿qué células del testículo sintetizan hormonas esteroides? Es lo mismo, porque las mitocondrias con crestas tubulares están en las células que sintetizan hormonas esteroides. ¿Se acuerdan que yo siempre se lo digo? Entonces, para hacerlo un poquito más difícil, bueno, estas supuestamente, técnicamente, no hay que hacerlas así a las preguntas, no hay que apuntar dos cosas, dos conceptos en una misma pregunta. Pero bueno, acá le metimos dos conceptos en la misma pregunta. Decía que es una pregunta de un nivel alto de dificultad, son dos conceptos en la misma. Bueno, va, intermedio. Bueno, las células de Leydig, no hay que confundirla con las de Sertoli, como yo siempre me confundo. Igual me confundo al decirlo, en un choice no me confundiría, digamos. Bueno,
¿Cómo se nombra a un epitelio de revestimiento que posee 10 capas, o sea, más de una capa, y que las células superficiales son planas? Esto es más fácil e imposible. Es la misma pregunta de cómo es la nomenclatura de los epitelios. Siempre lo nombras por el número de capas y después por las características de las células más superficiales y por qué tiene arriba de esa célula. Si queratinizado o no queratinizado, ciliado o no ciliado, bueno. Este es un epitelio plano estratificado. Bueno, la cápsula de Bowman, ¿sí? Tiene una cara parietal y una cara visceral. ¿Se acuerdan? Bueno, originalmente esta pregunta, entre las opciones tenía epitelio plano simple, pero bueno, después empezaron a hinchar que los podocitos también son un epitelio plano simple especializado, cosa que es verdad. Para mí, si acá está la opción epitelio plano simple, sigue siendo correcta podocito. Pero bueno, para la gente que es hincha pelota, se lo cambiamos. Básicamente, la gente de pedagogía que a veces yo le pido asesoramiento, no sé para qué le pido. Que me cuestionan esto de los dos conceptos, y acá, si está la opción epitelio plano simple, dicen que estrictamente hay dos respuestas correctas, cosa que es verdad. Pero bueno, el que sabe que la capa visceral son los podocitos y la capa parietal es el epitelio plano simple que lo separa del resto de los túbulos que están en la corteza renal. Sí, eso se continúa, ¿se acuerdan que habíamos visto el dibujito? O sea, donde termina la última célula normal de la capa parietal, se continúa con un podocito, es el mismo epitelio. Pero en la parte donde va a recubrir los capilares, se forman estas células especializadas llamadas podocitos. ¿Saben de qué les estoy hablando? Riñón, glomérulo renal. Che, digan algo, me aburro. Sí, profe. Sí, sí. Perfecto. Si alguien tiene una duda, me dice, por favor. Bueno, ¿cuál de las siguientes células del epitelio nasal establecen sinapsis con terminales nerviosas? O sea, ¿cuál tiene una función sensorial del epitelio nasal y del epitelio respiratorio en general? ¿Sí? Ah, no puedo editar, bueno, no importa. Bueno, eso ahí, falta el espacio. Son las células en cepillo. Esta pregunta la podemos hacer de muchas formas. Es una pregunta sencilla, y son las células en cepillo. Las neuroendocrinas son estas de Kulczycki, que bueno, se liberan hormonas, no tienen terminales nerviosas que accedan a ellas, generalmente, no generalmente también, y las células caliciformes, las células ciliadas. Bueno, obviamente que lo que establece sinapsis en sí son las células en cepillo que tienen una función sensorial. Después te podemos tener terminaciones nerviosas, inervación general del epitelio, pero no es una sinapsis específica. Bueno, el lobulillo renal consta de... ¿Se acuerdan del lobulillo renal? Tenemos el riñón, los lóbulos, cada lóbulo está formado por lobulillos, por pequeños lobulillos. En la corteza, solo en la corteza hay lóbulos. Y dentro de la corteza había una estructura libre de lóbulos que tenían conductos colectores que se llaman rayos medulares. Alrededor de ese rayo medular hay conductos excretores y todas las nefronas que drenan en ese conducto excretor, esa unidad funcional, se llama lobulillo. Y entonces un túbulo colector con las nefronas que drenan en él forman lo que se llama un lobulillo. ¿Cuál de las células del tejido conectivo está asociada con la síntesis de colágeno y elastina? Bueno, colágeno, elastina, matriz extracelular en general. Esta pregunta se la puede hacer de distintas formas. Podría ser, ¿cuál de las siguientes células del tejido conectivo sintetiza la matriz extracelular? ¿Cuál de las siguientes células del tejido conectivo sintetiza sustancia amorfa? ¿Cuál de las siguientes células del tejido conectivo sintetiza glucosaminoglicanos? ¿Cuál de las siguientes células del tejido conectivo sintetiza ácido hialurónico? ¿Se entiende? O sea, acá hay tres células del sistema inmune, una que es propia del tejido conectivo, que son los mastocitos, y dos, bueno, los neutrófilos, que son básicamente células de la sangre, pero suelen andar siempre en el tejido conectivo porque pasan a cada rato por todo tipo de inflamaciones, y los linfocitos que están en todos lados, están en el tejido conectivo, están en los órganos linfáticos, bueno, son omnipresentes, son como el dios del cuerpo.
De todas estas, lo único que sintetiza colágeno, elastina, qué sé yo, ácido hialurónico, glucosaminoglicano, sé que todo lo que ustedes quieran son los fibroblastos. Así que no hay duda sobre esa pregunta. La pregunta puede variar, el concepto es el mismo. ¿Cuál de las siguientes es una función de las células del endotelio vascular en el proceso inflamatorio? Ustedes saben que el endotelio puede estar en estado de reposo o activado. En estado activado, uno de los elementos es participar del proceso inflamatorio, es decir, el mastocito que está acá arriba libera interleuquinas, libera histamina para que haya una vasodilatación, libera heparina para que la sangre no se coagule, también lo hacen también participan de esto los macrófagos que liberan interleuquinas, y esas sustancias no solo atraen a los leucocitos, principalmente a los neutrófilos, también a linfocitos, por supuesto, eosinófilos, según la NOXA, sino que además le dicen al endotelio que deje pasar a los leucocitos. O sea, los leucocitos están en la sangre, monocitos, neutrófilos, ustedes ya saben cuáles son, y para que los deje pasar, el endotelio le expresa una molécula que es adherente, es decir, esa molécula hace que los receptores de membrana de los leucocitos se adhieran a esa molécula y se produce un proceso a través del cual empiezan a atravesar la pared del endotelio, una cosa mágica. De hecho, estos leucocitos liberan ciertas proteínas como colagenasa y otras que van a ir rompiendo primero las uniones intercelulares, otras proteasas que van a ir rompiendo primero las uniones intercelulares y después la membrana basal para salir. Eso después el endotelio rápidamente lo repara, un relaburo cada inflamación. Bueno, una de las cosas que hace el endotelio para participar, digamos, de alguna forma del proceso inflamatorio es expresar esas moléculas de adhesión para los leucocitos. Por supuesto que el endotelio no va a secretar inmunoglobulinas. ¿Quién secreta inmunoglobulinas? Los linfocitos B. Los linfocitos. Inmunoglobulina es sinónimo de anticuerpo. Anticuerpo, Los inmunoglobulina plasmocitos. son sinónimos. Bueno, los linfocitos B en general, pero los plasmocitos son como una mega fábrica. ¿Sí? Cuando el linfocito B está recontraactivado, está en pleno proceso de respuesta inmunológica. Es decir, cuando te infectaste o cuando te vacunaste. Primero IgM y después IgG específica. Bien. Bueno. Sintetizar factores quimiotácticos, eso no es una función del endotelio. Fagocitar y acumular lípidos no tiene que ver con el proceso inflamatorio, y básicamente es una función de los macrófagos que están en el subendotelio. La fagocitación y la acumulación de lípidos, aunque las células endoteliales pueden fagocitar lípidos, no los van a acumular. Así que, bueno, no nos vayamos por las ramas. No tiene sentido esta pregunta. La correcta es A. Efraín, Bueno, esa última, por ejemplo, podría darse en el caso de cuando tenés una placa de ateroma. no, porque no es el endotelio, justamente lo que te estaba diciendo. Por debajo, o sea, acá estamos hablando de las células endoteliales. ¿Ves que dice células del endotelio? Ahora, en el subendotelio hay macrófagos, y esos macrófagos en la placa de ateroma lo que hacen es empezar se empiezan a acumular esos macrófagos en el subendotelio y empiezan a fagocitar y acumular lípidos. Eso pasa desde muy temprana edad, formando una estructura que se llama estrías grasas, y después la degeneración funcional de esos macrófagos empieza a tener un proceso inflamatorio que va a terminar con la placa de ateroma, va a terminar rompiendo el endotelio y produciendo coagulación, y eso va a terminar con un accidente, con un ACV o con un accidente vascular. No necesariamente ACV, porque puede ser cardíaco, un infarto, una ruptura de la pared vascular. Esa es la complicación de la placa de ateroma, una trombosis. Son todos los accidentes vasculares que puede generar. Puede generar accidentes isquémicos por inflamación de la placa de ateroma,
Básicamente lo que termina pasando es que se rompe el endotelio y se expone la membrana basal. La exposición de la membrana basal activa lo que se llama la vía extrínseca de la coagulación. Entonces ahí empieza el fibrinógeno. El fibrinógeno a convertirse en fibrina y a activar las plaquetas. Entonces se empieza a coagular la sangre adentro del vaso y tapona los vasos no de gran tamaño. Y bueno, realmente en los vasos de gran tamaño lo que hace ese coágulo realmente se suelta e impacta a distancia. Bueno, ahí es un flor de quilombo, lo van a ver en patología. Pero bueno, básicamente lo que acumula, fagocita, acumula lípidos son macrófagos que están en el subendotelio, subendoteliales. Es un tema interesante. Lo van a ver bien en patología, aunque está explicado en uno de mis videos. Muy por arriba, por supuesto. Pero no el endotelio. Bueno, ¿cómo es el epitelio que recubre el ovocito? Bueno, a ver, ustedes saben que la corteza del ovario está llena de ovocitos rodeados por un montón de celulitas que forman los folículos. Según cómo sean las celulitas que rodean el ovocito, el folículo va a ser primordial, primario, primario avanzado, secundario, terciario. Bueno, entonces siempre le va a entrar esa pregunta, estudiense, eso se los dije 200 veces, el que no aprueba esta pregunta es mi enemigo a partir de este momento. Entonces, el primordial, ¿cómo era el epitelio? Plano simple. Perfecto. El primario, Cúbico simple. Cúbico simple. cúbico. Y hasta ahí se llamaban epitelio folicular o células foliculares. Las células foliculares son planas simples o cúbicas simples o poliédricas, que es lo mismo. Estamos en primordial o primario. Ahora, si esas células ya se empiezan a estratificar, ya son más de una capa, ya estamos en lo que se llama primario avanzado. ¿Y esas células cómo se empezaban a llamar? De la granulosa. Células de la granulosa, muy bien. Vale, pseudo estratificado no tiene nada que ver acá, no sé. Ya les digo, a veces hay que inventar una opción que no tenga nada. Bueno, ¿cuál es el tejido conectivo presente en los tendones y los ligamentos? Bueno, facilísimo, ¿no? ¿Cómo es el tejido conectivo presente en los ligamentos, tendones, en la córnea? En otro lugar que ahora no me acuerdo, ¿cómo es? Es tejido conectivo denso, regular. Claro, es decir, todas las fibras de colágeno van en el mismo sentido. Ese es el concepto. Bueno, ¿qué quiere decir lepto? En griego. Delgado. Delgado, muy bien. Por eso la leptospirosis es una enfermedad producida por un bacilo que es muy largo y finito. Cualquiera. Tiro, ya, estamos en cualquier cosa. Bueno, pero lepto quiere decir delgado. Entonces, esta mágica hormona secretada por el tejido adiposo, en muchos animalitos genera disminución del apetito, pero no solo la disminución del apetito, que puede ser importante, sino que estimula el centro de la saciedad, porque el cerebro, bueno, eso después lo tienen que estudiar bien ustedes cuando no sé si estudian neurofisiología, pero si no estudian en la facu, estudiando por ustedes mismos, como es el tema del doble comando a nivel cerebral, el centro del apetito y el centro de la saciedad, son dos centros distintos. De nada sirve inhibir el apetito si no se estimula el centro de la saciedad, ¿no? Porque la estimulación del centro de la saciedad es placentero. Y bueno, no me quiero ir por las ramas, ustedes ya me entendieron. Entonces, la leptina inhibiría el centro del apetito y estimularía el centro de la saciedad. Esto, inyectada por vía exógena, se vio en ratitas que dejan de comer y están los más felices y adelgazan, pero en el ser humano no funcionó. Si bien hay ciertos curros que la siguen usando, ahora hay otra droga que no sé cómo funcionará, pero salió este año, que parece que le dieron en la tecla de cómo activar el centro de la saciedad y inhibir el centro del apetito. A partir de las investigaciones, a partir de la leptina, ¿no es cierto? Bueno, y después
Están las otras, que también las tienen que saber. Estas, básicamente la leptina y la adiponectina son las más importantes, pero repasen todo lo que son las hormonas del tejido adiposo porque las tomamos. Y es bien que hacemos en tomarlas porque ustedes estudian nutrición y todo esto es un campo de investigación espectacular que tiene que ver mucho con la regulación del metabolismo. Bueno, ¿cuál de las siguientes características es correcta sobre el tejido cartilaginoso? Ustedes saben que el cartílago es avascular, o sea que la primera se la tienen que descartar. Bueno, la segunda, altamente mineralizado, eso es el tejido óseo, así que también la pueden descartar. ¿Es flexible? Sí. Y genera resistencia a la compresión. Eso es lo más importante del tejido del cartílago. O sea, el cartílago, si es algo para lo que sirve, es para resistir a la compresión. Por eso absorbe mucha agua. Cuando lo comprimís, larga el agua. Cuando descomprimís, el agua se vuelve a meter por todas esas cargas eléctricas y ustedes ya me entendieron. Bien. O sea, escasa materia celular, bueno, una pavada que había que poner ahí para computar el examen. Ven que, fíjense que acá se dio la máxima del choice cuando yo era chico. Se inventan dos pavadas, después se pone la respuesta correcta, y después la última ya es una pavada total. Esto pasa cuando uno no mezcla las opciones. Por eso la plataforma, pues yo creo que todo tendría que ser virtual, pero bueno, la escuela no nos deja. Seguimos. ¿En qué parte del cuerpo encontramos cartílago fibroso? Bueno, otro tema que tienen que estudiar es dónde encontramos cartílago elástico, dónde encontramos cartílago hialino y dónde encontramos cartílago fibroso. Y por supuesto, cuáles son las diferentes funciones. La función del cartílago en sí es resistir a la compresión. O sea, además de resistir a la compresión, tiene que resistir cierto estiramiento. Bueno, es mejor que haya cartílago elástico. ¿Se entiende? Si tiene que recibir cierta tracción, además de resistir la presión, tiene que resistir la tracción. Bueno, necesitamos cartílago fibroso. ¿Dónde pasa eso? Y bueno, los discos intervertebrales, por ejemplo, la sínfisis pubiana. Básicamente es un tendón al cual se le agrega resistencia a la compresión. O sea, no solo necesito que esos huesos no se separen, por eso hay un tendón, un ligamento, sería en este caso en realidad porque hay dos huesos, y además necesito que no se compriman. Entonces le meto ahí la combinación. Además, muchos tendones normales pueden ir generando tejido cartilaginoso en su seno, por decirlo de alguna forma. Bueno, pero discos intervertebrales, meniscos, son los clásicos ejemplos de cartílago fibroso. Los pabellones auriculares, el típico ejemplo, bueno, la epiglotis, el típico ejemplo de cartílago elástico, y el resto cartílago hialino, las articulaciones en general, en las costillas, en la tráquea, todo el sistema respiratorio, todo cartílago hialino, nariz, tráquea, bronquio. Bueno, esta es facilísima, no sé, la verdad que podríamos haber puesto una opción más compleja. Chicas, quiere decir que se esfuercen un poco más, demasiado fácil. Esta la vamos a descontar. La pregunta queda anulada. Bueno, mejor no hago chiste porque después hay gente que se va a quejar. Bueno, la cara externa de la membrana apical de un hepatocito, bueno, esta sí es una excelente pregunta, seguramente la hice yo. Ustedes se acuerdan que un hepatocito tiene varias caras apicales y varias caras vasolaterales. ¿Las vasolaterales con qué están en contacto? Con el espacio 16 y Con los sinusoides. Excelente. Y las caras apicales Con los túbulos, la secreción biliar. Músculos biliares. y no necesariamente con los túbulos, porque o sea, recuerden que la primera porción de la vía biliar intrahepática la constituyen los mismos hepatocitos. Después empiezan a aparecer esas celulitas que se llamaban coledocitos, no me acuerdo, alguien me lo dijo el otro día. Colangiocitos. Colangiocitos, muy bien, gracias, que forman los contillos de Hering y después ya se forma la vía biliar, que va a terminar formando el conducto hepático, el coledocito y la misma vesícula biliar y todo lo que ustedes ya saben. Entonces, siempre la cara apical de los hepatocitos que está en contacto con la vía biliar, ya sea formada por el mismo hepatocito, por los conductillos de Hering, y después ya no importa el resto.
Acá estamos preguntando sobre el hepatocito. Luego después el espacio de Mal, ¿qué es? Era donde drenaba la linfa, ¿no? Perfecto, se está formando la linfa alrededor, ahí en ese tejido conectivo por fuera de lo que es la placa limitante, básicamente ahí por fuera de las tríadas portales, pero bueno, también desde el punto de vista a lo largo de todo el lobulillo clásico. Bueno, células endoteliales y el espacio de Dice en última instancia es toda cara vasolateral. ¿Cuál es el tejido muscular que es voluntario y está unido a los huesos para permitir el movimiento del cuerpo? Bueno, otra pregunta casi gratis. Y ella no me voy a detener porque es muy fácil. ¿Cuál de los siguientes tipos de neuronas se corresponde con las alfa-motoneuronas? Esta es un poco más difícil. ¿Se acuerdan que las neuronas hay muchas formas de clasificarlas? Una forma de clasificarlas es por la supuesta polaridad. ¿No? Las bipolares, que tenían mucho que ver con los órganos sensoriales. ¿Se acuerdan? Las pseudonipolares, ¿dónde estaban? En lo sensitivo eran. Claro, lo sensitivo, los ganglios anexos a la raíz dorsal, que tenían el soma. Ahí vienen desde la piel, desde los músculos, de toda la parte del hueso, de toda la parte sensorial, hacen relevo, digamos, de alguna forma, tienen el soma ahí, y después entran por la parte posterior de la médula espinal. Muy bien. Las pseudonipolares. O sea que las alfa-motoneuronas, que se encuentran mayormente salvo la de los pares craneales, todas se encuentran, sus somas se encuentran en el asta anterior de la médula espinal, las astas anteriores, son neuronas que van a recibir múltiple información. Se van a recibir de los reflejos que vimos, van a recibir un montón de interneuronas y sobre todo van a recibir la información de la vía piramidal. No, para recibir esa información tienen un montón de locas dendritas dando vueltas por ahí, pero son neuronas multipolares. Y obviamente tienen un axón largo que va hasta el músculo. Bueno, en cuál de la siguiente encontramos músculo liso. Unido a los huesos, músculo estriado. En el corazón, músculo cardíaco. En los tendones, no hay músculo. Y en los vasos sanguíneos, ustedes saben que la capa media de los vasos sanguíneos, no en todos, en los capilares no encontramos, por supuesto, pero bueno, es una pregunta bastante fácil, así que creo que no da lugar a queja, ¿no? ¿Alguien se equivocó en esta pregunta? Más correcto del enunciado sería, bueno, la opción, lo que pasa es que se genera una opción muy larga de los vasos sanguíneos de mediano y gran tamaño. Bueno, ¿cuál es una característica del músculo liso que lo diferencia del esquelético? Control voluntario, el esquelético sí, el liso no. Sus células forman un sincicio multinucleado, eso es típico del músculo esquelético. Los túbulos T son típicos del músculo estriado, tanto esquelético como cardíaco. Y las contracciones lentas y sostenidas por el mecanismo de fosforilación de la miosina, ¿se acuerdan? Una vez que se fosforila, se contrae, y después hasta que no se desfosforila, queda ahí. Bien. ¿Qué parte del sistema nervioso controla las funciones involuntarias del cuerpo como la frecuencia cardíaca? El sistema nervioso autónomo. Es muy fácil este examen, las personas probaron todo. No lo había visto todo yo. Bueno, al final vamos a hacer que Diana haga más preguntas, que ya es la que hace las preguntas difíciles. Bueno, ¿cuál es la célula que se encuentra en mayor cantidad en el tejido sanguíneo? Bueno, no le puse neutrófilos para que no se confunda, ¿no? Porque si vos pones neutrófilo, para decir, bueno, el glóbulo rojo es o no es una célula. Pero dentro de estas opciones, Yo ahí la esto, verdad puse linfocitos, claro, sí. porque dije, bueno, pero justamente llamamos elementos formes a los glóbulos rojos y demás, entonces tienen que ser los otros linfocitos. Es un razonamiento lógico.
Yo tengo una Ahí. pregunta de la 27. Viste que el músculo liso tiene contracciones lentas, además pues se contrae más, pero es por este mecanismo que gasta menos energía, por la fosforilación de la... Claro. Ok. Y sí, porque gasta un ATP para la fosforilación y después ya queda contraído. Gracias. De hecho, hay un concepto que se llama tono muscular, que ya queda contraído ahí hasta que no haya una acción activa de fosforilar para la relajación. Che, bueno, esta pregunta no me gustó, la verdad, porque sí. O sea, en realidad los glóbulos rojos se les dice células en general, pero no son verdaderas células porque no tienen núcleo, bla, bla, entonces se habla de elementos formas. Si fuese plaquetas, ahí sí. Estaría mal la pregunta, porque las plaquetas seguro no son células. Los glóbulos rojos son células, lo que pasa es que son células anucleadas, pero no dejan de ser células. Así que no diría que está mal, pero no me gusta mucho, la verdad. Bueno, vamos a dejarlo. Bueno, ¿cuáles de las siguientes células de los islotes de Langerhans se tiñen azuladas con la coloración tricrómica de Mallory-Hassan? Bueno, esto es fácil. ¿Se acuerdan que eran pardas las de insulina, rojas las de glucagón y celesteonas, azules, las de somatostatina, ¿se acuerdan? ¿Qué eran las de? Bueno, esta es re fácil también. ¿Cuál es el componente más abundante del plasma sanguíneo? El agua. El segundo componente, ¿cuál es? Proteínas. ¿Proteína? La albúmina. Mate. Albúminas. No. Las proteínas en general. Dentro de las proteínas, la albúmina. ¿Ok? 60 y pico %. Bueno, los glóbulos blancos no tienen nada que ver porque no forman parte del plasma. Lo que pasa es que no sé por qué está esa opción ahí. Habría que haberlo puesto a otra cosa. Bueno, ¿cuál de las siguientes? Albúmina habría que haberlo puesto para confundirlos a ustedes. Bueno, ¿cuál de las siguientes es una característica de la transición de bronquios a bronquiolos? Bueno, estas ya se las dije cuando hicimos el último Zoom. Gracias amigos, mira, recién pasaron la lista y estoy pidiendo confirmación para saber quién está. Los bronquios, Lau por la receta me jodió la pierna, tengo pero la glándula, qué onda, tengo nódulos y ahora estoy hablando con linfáticos. los demás. Bronquiolos, no tengo nada de eso, simplemente me queda el músculo, que es continuo, en los bronquiolos propiamente dicho, y discontinuo a medida que descendemos en el árbol bronquial, hasta desaparecer. Y siempre quedan las fibras elásticas que incluso rodean, están presentes, mejor dicho, en la pared de los alveolos. ¿Cuál es la proteína más abundante? Acá está la otra. ¿Cuál es la proteína más abundante del plasma sanguíneo? Si no estudió sangre, se jode en este choice. La albúmina. Muy bien. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Tiki, 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 tiki.